Descifrando las razones detrás del llamado a la abstención en la segunda vuelta. Análisis de los factores que prevalecieron en las elecciones 2023 en Guatemala. Le damos la bienvenida a nuestro programa de análisis político presentado por el Frente Abstencionista Popular. En esta edición exploraremos un enfoque singular en las elecciones presidenciales del 2023 en Guatemala, centrándonos en el llamado a la abstención en la segunda vuelta electoral. En un proceso electoral marcado por la falta de representación y claridad, especialmente en las políticas de alianzas, se ha planteado un cuestionamiento esencial: ¿por qué no participar en la segunda vuelta? Nos encontramos en un momento crucial donde la decisión de ejercer o no nuestro derecho a voto hace que adquiera una relevancia más significativa. Mientras algunos hacen el llamado a votar basados en recuerdos y legados familiares, como el caso del padre de Bernardo Arévalo, por la otra parte, la vieja política, representada por Sandra Torres, nos recuerda la bolsa solidaria del primer gobierno de la UNE. Nosotros enfocamos nuestra atención en la estructura política. La historia nos dice que Juan José Arévalo fue parte de un frente popular bien estructurado que realmente nos representó dentro de una alianza con reglas claras. A través de este análisis, examinaremos las razones detrás del llamado a la abstención. ¿Cómo afecta la falta de representación y de una política de alianzas definida? ¿Cuál es el papel de cada actor en este escenario? Nuestra exploración busca arrojar luz sobre estas interrogantes y fomentar una comprensión más profunda de la situación política actual en Guatemala. Hoy, con la ayuda del maestro Martín Ramírez, conoceremos los factores que incidieron en el triunfo electoral del movimiento Semilla al alcanzar el segundo lugar de los votos válidos. Conoceremos sobre el discurso o el mensaje de cambio y renovación política que están utilizando. ¿Cómo incide el recuerdo del carisma de Juan José Arévalo? La movilización de los votos jóvenes en las áreas urbanas. Papel de la alianza con grupos económicos influyentes. ¿Cómo fue el aprovechamiento del voto nulo y quién sacó provecho? El papel que desempeñó el abstencionismo lo analizaremos en varias partes. Miraremos el impacto en la participación ciudadana. También la no participación ciudadana como una forma de protesta. Motivos para la no participación. Y las consecuencias de la participación de muchos partidos políticos que al final fueron eliminados por no alcanzar el mínimo de votos según la ley electoral y de partidos políticos. Veremos también cómo se aprovecharon los errores de otros candidatos, el papel que ha desempeñado la Iglesia Evangélica, las reacciones de los partidos políticos tradicionales, el rol que está jugando el Ministerio Público en contra del movimiento Semilla. Daremos un vistazo rápido al escenario político cada vez más incierto. Veremos también los factores que pueden influenciar el resultado final. Para ir terminando, realizaremos un comparativo del triunfo electoral de Semilla entre las opiniones de los marxistas, de los seguidores de la socialdemocracia y de los fascistas, abordando con ellos los temas de la forma con que están utilizando el liderazgo carismático. ¿Cómo se aprovechan de la movilización de los votantes jóvenes? ¿Qué opinan de la alianza con grupos económicos? También veremos cuál es la opinión sobre el aprovechamiento del voto nulo y la reacción de la Iglesia Evangélica. De esta manera, le invitamos a unirse a esta reflexión de una forma crítica sobre la participación ciudadana y el proceso electoral. Acompáñanos mientras desentrañamos los argumentos y consideraciones que están dando forma al movimiento de
tensión en esta segunda vuelta electoral. Así, compañero y camarada Martín, tú tienes la palabra. Es completa, nos orienta hacia dónde ver, qué ver, y me deja a mí la tarea de pretender una visión, yo diría, de clase, una visión clasista, una visión proletaria del momento que estamos viviendo. Bueno, la movilización de votantes jóvenes y urbanos. Aquí tenemos que decir que esta es la impresión que nos trasladan los militantes, los miembros de Semilla, y nos hacen saber que la juventud fue muy impresionada, o muy bien impresionada, por la alternativa fresca y renovadora que hizo algún eco en el pensamiento de la juventud, de la ciudad y del campo. Tenemos que decir, porque eso nos consta, que la juventud que se inclinó por Semilla son jóvenes de las diferentes academias universitarias privadas. Es importante señalar que fueron ellos quienes dicen que escucharon de sus padres las bondades de lo que fue el gobierno arevalista y que estos se entusiasmaron renunciando a las posiciones de los partidos tradicionales. Bien, eso es lo que podemos decir con relación a esto del movimiento de votantes jóvenes, rurales y urbanos. También tenemos que decir que ese es un movimiento que fue físico. Físico queremos decir con que asistieron al reparto de propaganda, que asistieron a poner pancartas, asistieron a poner fotos, pero no se les vio en las asambleas que definieron las características ideológicas ni programáticas de Semilla. Ahí los jóvenes estuvieron verdaderamente ausentes, como estuvieron ausentes en todos los demás partidos. En todos los demás partidos, en ninguno participó la juventud definiendo ideología, definiendo programa. Bueno, otro de los temas es las alianzas con grupos
económicos influyentes. Sí, vimos a Semilla no hacer alianzas con grupos económicos no influyentes, como por ejemplo la economía informal, como por ejemplo los sindicatos, como por ejemplo, pues sí, ya lo dijimos, la economía informal, pero sí les dimos hacer alianzas con grupos económicos claramente influyentes, como por ejemplo, con aquel sector que dirigió Bancafé. Todos sabemos que Bancafé se fue a la quiebra. Y todos sabemos que Bancafé en ningún momento devolvió ni un solo quetzal a sus afiliados, a sus miembros, a la gente que había depositado su dinero y por lo tanto también su confianza en aquel banco. Ellos son de estos influyentes. Y entre los influyentes también está esa organización dedicada al monopolio en los alimentos y que todos conocemos como Campero, Dionisio Gutiérrez. Bueno, eso es lo que podemos decir con relación a esos apoyos económicos. Y entonces este apoyo político y financiero les dio opción a la logística que en las elecciones anteriores de hace 4 años o 3 años y algo no tuvieron esa logística. Les crearon con esos dineros capacidad para llegar a más votantes y posesionar su mensaje en sectores donde antes no habían llegado. También tenemos que decir que ese apoyo o estas alianzas financieras les permitieron también tener un espacio para su propaganda fuera del país. Cuando nosotros vemos la capacidad de voto que conquistaron en las elecciones antepasadas, con los en Estados Unidos concretamente, hoy cambió. Resulta que consiguieron hoy más votos. ¿Por qué? Porque tuvieron el aporte de esas alianzas financieras que les permitió garantizarte ese contacto nacional tanto como internacional. En cuanto al voto nulo, tenemos que decir que Semilla capitalizó de alguna manera el voto nulo, y que es más, lo está por capitalizar, más que en el pasado
en la próxima segunda ronda. Es ahí donde va a captar un conjunto de votos que durante las elecciones pasadas fue nulo. Ahora ellos van a capitalizar ese voto. No creemos que lo haga la Sandra, porque el voto nulo y la abstención es generalmente de compañeras y compañeros informados políticamente, y por lo tanto no creemos que sean de pensamiento fascista, que es lo que Sandra estará ahora acumulando. Bien. Eso es en cuanto a el voto nulo. Vamos a repetir. Creemos que desde ahí, del voto nulo, ¿qué semilla habrá de alimentarse para poder empatar con Sandra, con la UNE, y ganarle en número de votos? El abstencionismo, que no es lo mismo que hablar del voto nulo, tendremos que decir, y decimos, que el abstencionismo fue muy significativo, que no ha sido tomado en cuenta por ninguno de los analistas. Entendemos que los analistas simpáticos a Semilla y simpáticos a la UNE son analistas políticos de derecha. Por lo tanto, a este sector, que es tan sumamente importante, no le han dado la trascendencia que se merece. El impacto de la abstención definió la no participación borreguil en las elecciones. El porcentaje de abstención sumado al número de votos nulos y en blanco, esto hay que tomarlo muy en cuenta, compañeras, compañeros, representó un 65% de la inscripción a voto, de los inscritos para votar. Es el 65% de los guatemaltecos que evidenciamos, que manifestamos, que concretamos nuestro desacuerdo con este proceso fraudulento. El 17.4% fueron los votos nulos. El 17.4% fueron votos nulos. El 15.8%
fueron los votos para la UNE y Semilla logró el 11.8%, lo que hace un total de votos de ambos de 21.6%, de donde el porcentaje que hemos dicho de 60 y tanto % es mucho, muy superior a lo que esos dos organismos juntos podrían sumar, comparado con la suma del abstencionismo, del voto en blanco y del voto nulo. Somos muchísimos más. Somos verdaderamente la mayoría. Bueno, vamos a subrayar nuestra abstención, el voto nulo y el voto en blanco es una alta tasa que refleja el nivel de descontento y desconfianza al sistema electoral guatemalteco. Desconfianza de nosotros los ciudadanos. Somos la mayoría los que no confiamos absolutamente para nada en este proceso electoral. No le dimos confianza en la primera ronda, no se la vamos a dar en la segunda ronda, porque el proceso es el mismo. Si la primera ronda fue fraudulenta, la segunda ronda no puede dejar de serlo. Bien. Diremos entonces, como sintetizando este aspecto, los motivos para la no participación fueron diversos. Algunos ciudadanos consideramos que votar en un proceso electoral viciado, con candidatos groseramente eliminados y cuestionamientos sobre la legitimidad del Tribunal Disque Supremo Electoral, es pues lo más notorio, lo que fue más frecuente en quienes decidimos la abstención y el voto nulo y el voto en blanco. Consideramos que el proceso era fraudulento, que el proceso era viciado y que el Tribunal Disque Supremo Electoral es
ilegítimo, porque de manera ilegítima eliminó a algunos binomios electorales. Cuando nosotros nos enteramos de las razones por las cuales fueron eliminados estos partidos, la razón que nos da este Estado oligárquico es que no cumplían con la ley electoral de partidos políticos. Pero la ley electoral de partidos políticos está hecha al sabor, al antojo de las necesidades electoreras de la oligarquía guatemalteca. O sea, que a los compañeros los eliminaron porque así lo dispone la ley oligárquica. Vamos a decirles algunos porcentajes importantes. Hay algunos que nos faltan, pero uno, el Partido de Integración Nacional, PIN, está eliminado como partido porque apenas consiguió el 0.14% de los votos. Dos, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, no tenemos el porcentaje, pero quien lo necesite nos lo reclama y nosotros lo vamos a obtener. Mi Familia, 3, el partido llamado Mi Familia, ese logró el 0.82%. La Unión Republicana, el 0.72%. Y esto es importante, compañeros, tomen en cuenta esto. FCN, el partido del bufón Morales, solo logró el 0.40%. Está eliminado también. El Partido Popular Guatemalteco, PPG, también está eliminado. Prosperidad Ciudadana también está eliminado. El Partido Poder también está eliminado. El Partido Republicano con 0.57% también está eliminado. Podemos está eliminado. El Partido de Avanzada Nacional, el PAN, está eliminado. El Partido Humanista de Guatemala, PHG, apenas logró
el 0.61%. Estos datos evidentemente evidencian la estafa con que el Tribunal Supremo Electoral y la ley electoral de partidos políticos nos estafan. Eso evidencia cómo están tan lejos de la realidad política que Guatemala vive. Papel de la Iglesia evangélica. Este es un factor que en la primera vuelta contribuyó al triunfo electoral de Semilla en la primera vuelta. En la segunda vuelta ya es otro cantar. En la segunda vuelta pues entendemos que las gentes evangélicas de base mantendrán sus votos por Semilla, pero las altas jerarquías evangélicas y católicas se han pronunciado y se están pronunciando por Sandra, o sea, por la UNE. Es ahí donde se han reencontrado estos pensadores religiosos. Se llamó, ¿cómo no iba a influir? Se llamó Foro Presidencial Yo Soy Samuel, el foro organizado por las iglesias evangélicas. Y en ese foro presidencial llamado Yo Soy Samuel, el único candidato presente fue Bernardo Arévalo. Nosotros no decimos si estuvo bien o estuvo mal. Estamos diciendo la realidad, nada más, nada más. El único candidato en ese foro llamado Yo Soy Samuel fue Bernardo Arévalo. Entonces tenemos que decir que un factor importante para el triunfo electoral de Semilla fue la Iglesia Evangélica. Bueno, ya hemos dicho que esto ha cambiado y que esto hoy pretenden fortalecer el proyecto UNE. Bueno, reacciones de los otros partidos políticos tradicionales.
Aquí es importante señalar que los partidos tradicionales tuvieron diferentes respuestas ante el triunfo electoral de Semilla. Algunos expresaron preocupación y cuestionaron la legitimidad del triunfo electoral. Otros reconocieron el triunfo electoral de Semilla. Estos que lo reconocieron son esos oportunistas que hoy ya están siendo parte del gran número de gente sumada a Semilla. Lo de gran número, pues habrá que recordar las cantidades que lograron en la votación, el 0.50%, el 0.38%, etc. Con eso quisieron negociar con Semilla y Semilla les dijo: no negociamos con ustedes por dos cosas. Una, porque les desprestigian, y otra, su aporte es muy mínimo. Y la otra, vamos a aceptar de sus bases a todo aquel, por ejemplo, que siendo de izquierda renuncie a su condición de izquierda y venga sumisamente a sumarse a nuestras filas. Eso es la respuesta dada a esos oportunistas, y a mí me alegra esa respuesta personalmente, porque no merecen otra respuesta sino la, como lo decimos en algún lado por escrito, que si van a ofrecerse de alfombra de los dirigentes de Semilla, pues que los usen de alfombra. No hay para dónde. Papel del Ministerio Público en este caso. El papel del Ministerio Público es claramente un conjunto de acciones que nosotros, desde nuestra posición, calificamos de acciones fascistoides. Han querido introducir sus uniformados y sus orejas a las sedes de Semilla, haciendo con ello claro oficio de fascistas. Nosotros lo denunciamos así. No decimos fíjate que quisieron y están queriendo y que se oponen y que están temblando de miedo porque tienen miedo de que Semilla. No. Ellos están haciendo actividades de fascistas. Es eso, y podemos probarlo
si fuera necesario. Eso es el papel del Ministerio Público bajo el liderazgo de la señora Desconsuelo. Bien. Para nosotros no hay escenario político incierto. Para nosotros no. Pero el escenario político es incierto para todo el oportunismo. Los oportunistas de izquierda, los oportunistas de centro, los oportunistas de derecha, no hayan dónde meterse, no hayan cómo hacerle. Unos para ascender en el hueso, otros para no perder el hueso y otros para ver si consiguen algún hueso. Eso es lo incierto de la política para estos oportunistas. Para nosotros no. Para nosotros está claro que los explotadores no desaparecerán, por lo tanto seguiremos existiendo los explotados. Que el racismo no va a desaparecer y nosotros seguiremos siendo víctimas del racismo. Que los enajenadores, los enajenantes, los que se quedan con el fruto de nuestro trabajo, seguirán existiendo. Luego, nuestro trabajo seguirá siendo el de luchar por un salario mejor. Así que, para nosotros, el futuro no es incierto. Sabemos que es un futuro duro y de lucha, como fue el pasado, como es el presente y seguirá siendo el futuro. Dice, factores que pueden influenciar el resultado final. Aquí nosotros decimos que la campaña electoral va a estar muy determinada su conclusión por la presencia del monstruo de la Laguna Negra, del monstruo Almagro, o sea, la OEA y la UNE estarán definiendo qué es lo que va a pasar o no con relación al resultado final. Si el resultado final no es del agrado de Almagro, si Almagro protesta,
Si Almagro señala que hubo fraude o algo parecido, quiere decir que les falló el fraude. Pero si Almagro saluda las elecciones y dice que todo estuvo bien y que hubo respeto, etcétera, etcétera, quiere decir que el fraude le salió a la oligarquía, al imperialismo, al capitalismo. Perfecto. Quiere decir que el CACIF no tiene problemas con quien quede. Eso, para eso, nos va a servir Almagro, el ogro de la Laguna Negra. Y él va a decirnos cuál va a ser el resultado final. Bueno, y vamos a llegar a alguna conclusión. El segundo triunfo del movimiento Semilla en la segunda ronda nos dirá si hay o no continuidad de Semilla en su triunfo del 25 de junio de 2023. Nosotros podemos decir también como conclusión que no es lo mismo tener como patrón a un enfermo mental, a un esquizofrénico, a un feroz devoto, tener de patrón a un fascista, que tener de patrón a un liberal. Nosotros, como clase, conocemos la diferencia, pero sabemos que esa diferencia no nos hace más libres, no nos hace más cultos, no nos hace menos enfermizos, no nos hace más seguros. La inseguridad es menos grosera con el liberal que con el neoliberal. La posibilidad de conquistar algún lienzo cuando tenemos una fractura es más fácil con un liberal que con un neoliberal. Naturalmente, lo sabemos.
hemos como clase sufrido eso durante mucho tiempo. Sabemos de lo que es la explotación socialdemócrata en los países escandinavos. Ahí también hemos sido explotados. Y ahí también se nos ha reducido el salario. Ahí también se ha perdido la seguridad social. Ahora es menos. También lo sabemos. Y sabemos que la socialdemocracia no mueve un dedo para recuperar lo que vamos a perder o lo que perdamos o lo que dejemos de ganar. Bueno, vamos a entrar a una aproximación de las opiniones marxistas, socialdemócratas y fascistas que hemos oído, no siempre compartido, de los marxistas digo, porque de la socialdemocracia seguro que no, y del fascismo menos. Pero hemos oído decir esto con relación al carisma. Y aquí tenemos que decir que los marxistas reconocemos la historia, pero también examinamos la realidad presente. Y el carisma de Juan José Arévalo ha sido mal usado por Semilla. Le hubieran sacado un mayor provecho si el recuerdo que se tiene del carisma de Arévalo no fuera ese aspecto casi milagroso, porque se sigue sosteniendo que Juan José Arévalo le dio el voto a la mujer, como si las mujeres guatemaltecas nunca hubieran peleado por el sufragio. Y eso los que quisieron usar el carisma de Arévalo lo callaron siempre. Cuando se habla del código de trabajo, no se dice que ya en tiempos de Orellana la clase obrera en Guatemala habíamos presentado un proyecto de ley laboral y que ese proyecto de ley laboral le costó a la clase obrera cárcel, exilio y muerte. Claro, después de la revolución del 20 de octubre, después del triunvirato, después de la Constitución,
del Frente Popular Libertador, entonces el gobierno de Arévalo nos da el código de trabajo, pero se ignora todo lo que luchamos y el placer que vivió la clase obrera, los explotados en ese momento, y cómo ahí los oligarcas empezaron a decir que el gobierno de la revolución era un gobierno comunista. Sí, bueno, entonces nosotros decimos no, el carisma de Juan José Arévalo no se parece absolutamente en nada al acarismático Bernardo Arévalo. Y eso no lo supieron aprovechar correctamente los propagandistas, los organizadores de la primera vuelta de Semilla. Veamos la opinión de la socialdemocracia. Ellos dicen que la capacidad de conectar con demandas ciudadanas fue lo mismo que se logró en tiempo de Juan José Arévalo. Los fascistas dicen que para ellos la figura carismática, para hablando de carisma, ¿no? de su líder, del líder de ellos, Carlos Pineda, logró movilizar a sus seguidores y estableció una fuerte conexión emocional con la población. Bueno, eso es lo que dicen los fascistas cuando opinan sobre el carisma. Ellos no hablan del carisma de Bernardo Arévalo, sino hablan del carisma de Carlos Pineda. Bueno, la movilización de votantes jóvenes. Los marxistas ya dijimos que esa movilización la vimos que venía de las universidades privadas y que no influyeron en las decisiones de orden ideológico ni programático. En lo programático y en lo ideológico no participó la juventud en ningún partido y en Semilla tampoco. Los socialdemócratas dicen que la atracción de votantes jóvenes en áreas urbanas
fue mediante un mensaje de renovación política, y que este mensaje fue determinante. El ofrecer la renovación política fue lo que movió a las juventudes a votar masivamente por Semilla. Los fascistas dicen que la movilización de sus seguidores fue apasionada, sobre todo el de sus juventudes, que respondieron al llamado de Pineda, y que esto influyó en el éxito y influiría en el éxito de su partido si no lo hubieran eliminado. Bien, las alianzas con otros grupos económicos. Los marxistas opinan que las alianzas con su clase, entre su clase y para su clase, fueron determinantes. La socialdemocracia dice que la alianza estratégica con grupos económicos brindaron apoyo político, financiero y logístico para el triunfo electoral de Semilla. Los fascistas, la opinión de ellos es que Semilla utilizó a la población política y social para movilizar a sus seguidores y establecer una narrativa indicando a algunos grupos como responsables y apoyadores de el narcotráfico y de la corrupción que galopa en nuestro país. Ellos dicen entonces que Semilla movió a la juventud y a la gente que le siguió diciendo estas cosas que según el señor no es verdad. Los marxistas opinan que la abstención, o sea, el voto nulo, afectó de manera objetiva la participación en las elecciones. Los socialdemócratas opinan que el aprovechamiento del voto nulo reflejó el descontento generalizado con el sistema. Eso dicen ellos. También los fascistas
Dicen que Semilla aprovechó el descontento y la frustración de ciertos votantes mediante un discurso populista y comunista. La reacción de las iglesias evangélicas los marxistas opinan que la polarización generada por la reacción de la iglesia evangélica puede afectar la percepción de algunos votantes. La opinión socialdemócrata dice que la reacción de la iglesia evangélica impactó la percepción de ciertos votantes debido a la polarización. Los fascistas dicen que la utilización de medios de comunicación y redes sociales para difundir el mensaje y conectar con audiencias cristianas o no, tenía un carácter claramente comunista. Es relevante reconocer que cada perspectiva de criterios proporciona un análisis diferente, que las opiniones marxistas y las opiniones socialdemócratas, aunque en algún momento parecen lo mismo, no lo son. Mucho menos ni los socialdemócratas ni los marxistas dicen cuestiones similares ni parecidas a lo que sostiene los elementos fascistas. Bueno, ya se me acabó la luz, ya casi no logro leer, pero en fin, vamos a leer lo último que aquí dice. Bueno, este es el esfuerzo nuestro para relatar los diferentes aspectos que deben de ser conocidos, no de manera tan superficial como nosotros se los hemos ofrecido, sino son aspectos que deben de ser profunda y políticamente analizados y estudiados por todos los guatemaltecos para poderse enterar de qué es lo que políticamente estamos diciendo nosotros cuando informamos que existe el abstencionismo, que el abstencionismo es una posición política y una posición de clase, porque las elecciones organizadas
por un Estado oligárquico, por un Estado proimperialista y antipopular. No puede ser un proceso que a nosotros, los proletarios, nos interese, porque nosotros sabemos quién es nuestro enemigo de clase. Y encontramos con que uno de los evidentes enemigos de la clase trabajadora, de la clase explotada en Guatemala, es Dionisio Gutiérrez. Representa él a la burguesía, representa entonces a ese pequeño grupo, a la oligarquía en Guatemala. Y nosotros, por una cuestión de lealtad con nuestra clase, no podemos caminar aliados de ese personaje. Que nosotros estamos diciendo que no queremos saber nada de la burguesía. Compañeras y compañeros, hace un momento dijimos que la vida nos es más grata con los liberales que con los neoliberales, y mucho mejor con los liberales que con los fascistas. Cuando nosotros vemos al Ministerio Público manifestarse con sus hechos, con sus actos, como una organización fascistoide, no podemos pensar que allí estén de alguna manera nuestros aliados. Pero nosotros no olvidamos que la revolución del 20 de octubre gozó también del aporte de los Toriello, del aporte de los Caney Herrera, de los aportes de los Castillo hermanos, pero a esas alianzas llegamos teniendo un pueblo organizado, capaz de defender su revolución. La gente ha olvidado que durante los 10 años de revolución, los enemigos de nuestra clase quisieron no menos de 60 veces organizar golpes de Estado contra Arévalo y contra Arbenz. Se ignora que nosotros defendimos esos gobiernos, como ahora lo está queriendo hacer
el pueblo peruano. Nosotros lo hicimos con mayor eficacia, porque no lograron, por más de la intervención de aquel desgraciado embajador de Estados Unidos de apellido Peurifoy, no lograron quitarnos a Arévalo de la presidencia. Hubieron muchos militares que traicionaron a la revolución bastante antes del 54. Tenemos que recordar que intentaron invadir Guatemala desde Honduras. Y hay un libro que se llama La batalla de Hualán, donde el capitán Silva, que nosotros le llamamos Silvita, junto con una compañía de soldados rasos, paró la invasión, sacando de Guatemala al ejército mercenario de Castillo Armas, que huyendo tuvieron que refugiarse de nuevo en Honduras. Esto es para decirles que nosotros no tenemos ningún compromiso ni económico, ni político, ni ideológico con Semilla, pero que si Semilla gana las elecciones, nosotros somos sin duda la vanguardia que estará presta a enfrentar a nuestros enemigos. Con esto, compañeras y compañeros, terminamos diciéndoles: no somos abstencionistas por cobardes, sino porque tenemos clara conciencia de clase, y el juego electoral realizado en Guatemala, en ese juego no participamos, porque no es nuestra cancha, porque no es nuestro reglamento y porque no creemos en los árbitros. Ese juego es un juego que se da en una cancha hostil, con árbitros corruptos, y por eso nos abstenemos. Lo haremos así también en esta segunda ronda, y sabemos que los números de la abstención
del voto nulo y de los votos en blanco que les dimos hoy no serán mayores en la segunda ronda, serán menores, pero de todas maneras determinantes. Gracias, compañero. Muchas gracias, Martincito, por la intervención. Queremos dejar espacio abierto por si Miguel o Silvia, Rodolfo o Elsa quieren hacer algún comentario. El espacio es para ustedes. Camarada Martín. Bueno, siguen el uso de la palabra porque yo no te oigo. No es el punto. Vamos a ver ahora. Sigue haciendo ruido y a Rodolfo no lo podemos escuchar. Yo no lo puedo escuchar. No, camarada, ahora sí, eso. Ahora sí está todo bien. Quería, camarada, decirte que de repente pudieras aclarar. Yo creo que ya has tocado el tema en algún momento, solo que sería, bueno, yo considero importante aclarar ante algunos compañeros y amigos, ¿verdad?, que preguntan sobre qué es lo que se gana con el abstencionismo, ¿no? Como si esto fuera, tuviera que tener siempre esas características de la ganancia que propone esa ideología burguesa, capitalista, mercantil, ¿verdad? O sea, ellos nos preguntan qué se gana con el abstencionismo, como si en toda acción humana debería existir alguna retribución, ¿no? Yo me gustaría tal vez que aclararas un poquito con más contundencia ese punto. Muchas gracias, camarada, y excelente intervención. Bueno, mira, sí, es una pregunta que nos han hecho muchas veces. Y primero les aclaramos, esto, el Frente Abstencionista Popular no es un partido. No es un partido. Solo es un espacio que supo darle un contenido ideológico a la abstención. No, la gente no se abstiene porque nosotros le digamos hay que abstenerse. No. La gente se abstiene porque no confía ni en los partidos políticos, ni en el proceso electoral, ni el Tribunal Supremo Electoral. Es un conjunto de desconfianza. A esas desconfianzas
nosotros le dimos un contenido ideológico. Muy bien. Cuando quieren saber verdaderamente cuál es nuestra propuesta política, nuestra propuesta para una nueva Guatemala, les decimos que nosotros hemos publicado nuestro proyecto de gobierno en más de una oportunidad. Que como ahí, en nuestro proyecto, no hay propuestas milagrosas, entonces la inmensa mayoría de guatemaltecos que están esperando que aparezca un Bonaparte y resuelva todo por su carisma, como eso no lo propagamos, no lo proponemos, pues no les interesa. Como decimos, mira, no es de milagro que se va a cambiar Guatemala, pues no lo creen, no lo oyen. ¿Por qué? Porque la mayoría de guatemaltecos o van a la Iglesia Católica o van al culto evangélico, a donde van a pedir milagros. Milagros que nunca se realizan. Pero eso es lo que la cultura política de nuestro pueblo está esperando. Entonces nosotros les decimos, si tú quieres oír de nuevo nuestra propuesta política, muy bien, nos comprometemos militantemente a entregar ese programa, pero no queremos ni debemos hacerlo individualmente. El compañero o la compañera que esté interesada o interesado en conocer nuestra propuesta, ¿qué es lo que proponemos? Deben de organizar en su barrio, en su aldea, en su caserío, donde sea, una asamblea. No la organizaremos nosotros porque no somos un partido político electorero, sino serán las compañeras y compañeros interesados quienes hagan la asamblea, y nosotros iremos a plantearles el programa no milagroso, pero sí posible, del cambio en Guatemala. Porque Guatemala es posible cambiarla, siempre y cuando entendamos quiénes son nuestros enemigos. Por ejemplo, mira, nosotros en nuestro programa hablamos de las relaciones internacionales y decimos que las relaciones internacionales deben de ser primero fraternales, después económicas, luego políticas, pero primero fraternales. ¿Y con quiénes estamos comprometidos fraternalmente? Nosotros
con Centroamérica. Con Centroamérica. Con América Latina y con los pueblos del mundo. Nuestras relaciones internacionales entonces no serán básicamente, o sea, no en con los reyes de España, con los reyes de Suecia, con los capitalistas de no sé dónde. No, serán con los pueblos. Serán con los pueblos. Primero, porque eso garantiza que una revolución en Guatemala se haga eterna, dependiendo de las relaciones internacionales que se logren desarrollar. Esto es solo para dar una idea de lo que es nuestro programa. Y entonces cuando nos preguntan, sí, ¿y qué sacamos? Mira, nosotros, pues lo que hemos sacado es esta tribuna. Hemos logrado tribuna, hemos hablado de nuestros principios, hemos señalado los errores de un partido y de otro, de cómo la clase burguesa está en la dirección de todo partido electoral en Guatemala. No hay un solo partido cuya dirección no sea burguesa. No hay un solo partido cuya ideología no sea capitalista. Y eso lo hemos estado diciendo a través de esta tribuna. Entonces, ¿qué es lo que, para qué sirvió? Pues mira, solo para impulsar la reeducación política de nuestro pueblo. Y para nosotros eso es mucho. ¿Alguien más querrá la palabra? Alfonso, Ponchito, tú estás dirigiendo esto. Miguel le está solicitando la palabra, puede intervenir. Camarada, agradecía la aclaración del programa. Ahora no sé si alguien más desea la palabra. Aunque no lo desee, pero que lo necesite. Sí. Te escuchamos, Miguel, te escuchamos. Bueno, mira, lo que sucede es que el compañero Miguel ha sido claro. Ha dicho que está satisfecho con la explicación de cómo he tratado de ampliar la información, y se pregunta si hay alguien más que quiera o necesite hacer uso de la palabra. Si no es así, Alfonsito querido, pues damos por concluida esta conferencia. Muy bien, vamos a concluir entonces agradeciendo la participación de cada uno y de todos los que intervinimos en este programa en esta ocasión. Deseamos invitarles para
un próximo que queremos realizar, que va a ser el martes 15, abordando siempre la temática del abstencionismo. Agradecemos la participación de Martincito, que siempre nos ilumina con sus conocimientos. Nos están pidiendo la palabra Silvia, con mucho gusto, ahorita se la concedo. Tienes la palabra, Silvia. Muy bien, compañeros. Disculpen. Sigo con mis dudas de que si no es que gana, habría que ir viendo mes a mes cómo es que se va comportando, ¿va? Al igual, por ejemplo, no sé si ya vieron que todo lo que son los compañeros campesinos, el campesinado, ya sacaron un escrito y también lo hicieron por las redes, diciendo que los partidos que están participando, ninguno de los dos plantea una gran, que se mire pues una ayuda para ellos, ¿verdad? Que ellos lo ven con gran preocupación porque no lo plantean los dos partidos. Y créanme que cuando yo oí eso, yo me acordé de Martín. Yo dije, la gran, ¿cómo sabe? Y yo me asombré porque yo dije, a la gran. Y sí, ellos están bien preocupados por eso. Ahí está en la página de Otra Guatemala, ya habló Huracán y varios que están del movimiento campesino. Y más que todo ellos están por el problema de las tierras, ¿verdad? Porque ellos están siendo brutalmente desalojados. Entonces, ellos, por eso es que ellos tienen ese gran conflicto, ¿verdad? Y por ende, pues a nosotros, aunque nosotros no lo estemos sufriendo, pues a nosotros también nos afecta, ¿verdad? Porque nos afecta ver cómo los humillan, cómo los maltratan, cómo los destierran, ¿va? Entonces, también es un problema nuestro, ¿verdad? Para los capitalinos. Ver eso que ellos están sufriendo y también comprender cuál es el interés de ellos, ¿va? Porque ellos estaban diciendo que a ver si es hasta posible obligar al partido que gane a que los escuche, ¿verdad? Y yo pienso que entonces nosotros como estamos, ¿verdad? También debemos de entrar ahí si es posible, ¿verdad? Porque ahí tenemos que hacer fuerza todos, ¿va? Pero eso era y agradecer a los compañeros, al compañero que facilita esto, al compañero Martín que nos va aclarando las cosas, al compañero Miguel, agradecerles por todo, compañeros. Feliz noche. Muy bien. Bien, Martincito, te dejo las últimas palabras. Porque, bueno, mira, el problema del agro es un problema que acarreamos desde antes de la invasión de los españoles, que se agudizó con ellos y que de entonces para acá no se ha aliviado. Se pretendió aliviar con el decreto 900, ley de reforma agraria de Jacobo Arbenz Guzmán, el soldado del pueblo. Decididamente no vamos a abandonar la lucha. Eso es lo que hemos estado sosteniendo. Y hemos dicho que después del
de agosto estaremos informando de cuál va a ser el estilo, el carácter de nuestras luchas. Los compañeros campesinos tuvimos la ocasión de conversar con ellos en algún momento allá en Xela o en un pueblito cercano a Xela, y ahí hablamos de este problema, de cómo ninguno de los dos partidos que quedan en la contienda electoral toman en serio para nada la reforma agraria ni la nacionalización del agua. La razón de las guerras venideras en el mundo será por el agua. Donde están los destacamentos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en América Latina, es allá donde tenemos agua. Así que el agua es un bien preciado que tenemos que recuperar para el pueblo. Ustedes saben de dónde saca el agua que vende a 5 quetzales la botella los Castillo, los dueños de ese fondo que se llama el Zapote. Esa agua es nuestra y nos la venden carísima. Y debemos de recuperarla. Debemos de recuperar toda la tierra. Ningún título de propiedad de tierras es válido, como no sea la propiedad de la tierra donde tenemos una casita. Más allá, es un robo. Es un robo. Todas las fincas, yo diría que de 10 caballerías en adelante son tierras robadas. Y eso es un robo hecho a Guatemala, al pueblo de Guatemala. Es un robo a los guatemaltecos. Y somos los guatemaltecos quienes tenemos que organizarnos para recuperar nuestra agua, nuestra tierra, nuestra soberanía, nuestra seguridad, nuestra educación, nuestra salud.
Y eso no se puede lograr si no tenemos tierra, si no tenemos agua. Usted puede hablarme de la salud como le dé la gana, pero no me puede decir de la salud sin agua. No me puede hablar de la seguridad si no tengo rancho. No me puede hablar de la educación si mi pueblo no es el soberano de su tierra, de nuestra tierra. Nuestro pueblo es el único dueño, y es ahí donde podemos empezar a hablar de soberanía y de dignidad. Que no nos hablen más del himno nacional, que no nos hablen más de la banderita. Nosotros exigimos tierra, exigimos agua, educación, salud, seguridad. Eso exigimos como pueblo. Y eso está en nuestro proyecto de gobierno popular. Ahí es que consta. Y que conste que eso no lo decimos para ganar votos, porque no estamos candidateándonos absolutamente para nada. Estamos hablando de la conciencia a la conciencia. Y eso es para lo que el Frente Abstencionista Popular nos ha brindado. Y el 15 de agosto estaremos hablando de nuevo sobre estos temas, claro, desde otros ángulos, pero sin traicionar nuestros principios, sin traicionar la confianza que nos han dado quienes a nosotros nos están oyendo ahora. Punto. Este sí fue punto final. Si no hay alguien más que desee intervenir, damos por finalizado este programa y agradeciéndole nuevamente la intervención de todos, especialmente de nuestro camarada Martín, que de una u otra manera siempre nos ha ilustrado en todas estas ocasiones. Así que muchísimas gracias, un buen descanso y nos seguiremos escuchando por estos medios de la red. Hasta la victoria y por Guatemala, la revolución y el socialismo. Venceremos.